Él solo está estresado. Anna, deja de hacer todo sobre ti. La voz despectiva de mi madre resonaba en la cocina mientras yo presionaba una bolsa de hielo contra mi cabeza palpitante. Mi hermano Marcus estaba detrás de ella, su rabia de antes reemplazada por la expresión inocente de siempre. Soy Anna Mitchell, tengo 24 años, y esta no era la primera vez que mi familia minimizaba los estallidos violentos de Marcus. Desde niña, él había sido el hijo dorado que no podía hacer nada mal. Incluso cuando su forma de aliviar el estrés dejaba marcas en mi cuerpo. Mamá, él me lanzó un plato a la cabeza, dije en voz baja, intentando que la habitación dejara de dar vueltas. Probablemente solo te resbalaste, intervino Marcus, con voz empapada de falsa preocupación. Siempre has sido torpe, hermana. Papá ni siquiera levantó la vista de su periódico. Tu hermano tiene una promoción importante a la vista. Está bajo mucha presión. Deja de intentar hacerlo sentir culpable. El incidente había empezado por algo trivial. Le pedí a Marcus que moviera su coche, que estaba bloqueando mi entrada. Su respuesta fue explosiva. 1 minuto estaba en la cocina durante nuestra cena familiar semanal. Al siguiente, estaba en el piso, con pedazos de cerámica esparcidos a mi alrededor. Voy al hospital, anuncié, poniéndome de pie con dificultad. Esto no es normal. El rostro de mamá se endureció. Ni se te ocurra. ¿Qué dirá la gente? Los Mitchell no exhiben su ropa sucia en público. ¿Ropa sucia? Me reí amargamente. ¿Así le llaman ustedes a un posible daño cerebral? Marcus dio un paso adelante, su imponente figura de casi 2 metros sobrepasándome. Estás exagerando otra vez, como siempre. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta, ignorando sus protestas. El mundo seguía borroso a los bordes, y sabía que conducir no era seguro. Llamé a un servicio de transporte en su lugar. En urgencias, la doctora. Sara Martínez echó un vistazo a mi sien hinchada y ordenó pruebas inmediatas. Mientras me examinaba, sus preguntas se volvieron más directas, más específicas. ¿Alguna lesión previa en la cabeza? Preguntó, iluminando mis ojos con una linterna. Unas cuantas, admití. Principalmente accidentes. ¿Accidentes? Hizo una pausa, mirándome fijamente. Tus registros médicos muestran 6 visitas a urgencias en los últimos 2 años, todas por lesiones accidentales similares. Me quedé callada, pero mis manos temblaban sobre mi regazo. Anna, dijo la doctora Martínez suavemente, estos patrones no son típicos de accidentes. Las fracturas, las conmociones, muestran señales de trauma repetido. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Durante años, había ocultado los arrebatos de Marcus, la vez que me empujó por las escaleras porque usé su baño, la dislocación accidental de hombro durante un juego de lucha. Cada incidente cuidadosamente explicado por mis padres. Es mi hermano, susurré. Dicen que solo está estresado. La expresión de la doctora Martínez se endureció. El estrés no hace que alguien abuse sistemáticamente de su hermana. Esto termina ahora. Salió un momento y cuando regresó, estaba acompañada por un oficial de policía. Anna, este es el oficial Taus. Le gustaría hablar contigo sobre lo que ha estado pasando. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de mamá, papá y Marcus. ¿Dónde estás? Deja de exagerar. Vuelve a casa ahora. Pero sentada ahí, viendo al oficial Torres documentar mis lesiones mientras la doctora Martínez ordenaba más estudios, sentí algo que no había sentido en años: seguridad. Tu tomografía muestra una leve conmoción, explicó la doctora Martínez. Pero me preocupa más el patrón que estamos viendo. No es tu primera conmoción, ¿verdad? Negué con la cabeza, adolorida por el movimiento. Te vamos a internar esta noche para observación, continuó. Y Anna, tu familia no tiene permitido visitarte. Ya notificamos a seguridad. Por primera vez esa noche, pude respirar libremente. En esa habitación de hospital estéril, rodeada de máquinas pitando en lugar de mi familia, me di cuenta de que esta era mi oportunidad para finalmente romper el ciclo de violencia que mis padres habían normalizado por tanto tiempo. La habitación del hospital se sentía como un santuario comparada con el caos que se desataba afuera. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de mi familia, cada uno más manipulador que el anterior. ¿Cómo pudiste avergonzarnos así?, decía el mensaje de mamá.
Marcus está devastado. Su promoción podría peligrar si la gente se entera. El mensaje de papá era igual de despectivo. Estás destruyendo a esta familia con tus mentiras. Vuelve a casa y olvidaremos que esto pasó. Pero los mensajes de Marcus fueron los que me helaron la sangre. Esta vez sí la hiciste, hermana. Espero que estés feliz contigo misma. Apagué mi teléfono y me recosté en la cama del hospital, con la cabeza todavía palpitando. Por la ventana, vi a seguridad impedir la entrada de mis padres. Mamá gesticulaba salvajemente, probablemente inventando alguna historia sobre su hija confundida. Al día siguiente, el oficial Torres regresó con una carpeta gruesa llena de documentación. Hemos revisado todo tu historial médico, dijo, sentándose junto a mi cama. Ana, hay algo que necesitas ver. Abrió la carpeta, mostrando años de visitas al hospital, radiografías e informes de incidentes. Ver todo dispuesto cronológicamente me revolvió el estómago. Muñeca rota a los 14, me caí de la bici, conmoción a los 16, accidente deportivo, 3 costillas rotas a los 19, un momento torpe en las escaleras. Esto no es normal, dijo con suavidad el oficial Torres. La manera en que tu hermano alivia el estrés ha ido escalando. La próxima vez podría ser fatal. La doctora Martínez se unió, agregando sus propias observaciones. Tus estudios más recientes muestran evidencia de múltiples fracturas ya curadas. Algunas nunca se acomodaron correctamente porque no fueron tratadas. Ana, ¿por qué no le dijiste a nadie? Miré mis manos, retorciendo la pulsera del hospital. Siempre me decían que estaba empeorando las cosas al quejarme. Que Marcus tenía problemas de ira por su mandíbula de alta presión. Que las buenas hermanas protegen a sus hermanos. Eso no es protección, intervino el oficial Torres. Eso es abuso. Una trabajadora social llamada Lisa se unió a la conversación, trayendo más revelaciones. Entrevistó al personal médico de mis visitas previas, descubriendo un patrón de mis padres interceptando la atención médica, minimizando lesiones y apresurándome a casa antes de que se completaran los exámenes adecuados. Tu madre ha sido documentada intimidando al personal médico, explicó Lisa. Ha convencido a varios doctores de modificar sus informes, alegando preocupación por la reputación de la familia. El peso de esa revelación me aplastó. Todas esas veces que pensé que estaba sola, habían personas que intentaron ayudar, solo para ser bloqueadas por la influencia de mis padres. Estamos armando un caso, explicó el oficial Torres. Pero necesitamos tu declaración. La violencia de tu hermano y los encubrimientos de tus padres. Esto tiene que terminar. Pensé en Marcus, en cómo la defensa constante de mis padres solo lo había hecho más violento. Como su protección no solo me lastimaba a mí, sino que le impedía enfrentar consecuencias o recibir la ayuda que necesitaba. Si hago esto, pregunté, con la voz temblando, ¿qué pasa después? Presentamos cargos, respondió el oficial Torres. Tu hermano enfrentará consecuencias por sus acciones y tus padres por su papel en permitir y encubrir el abuso. Tendrás una orden de restricción y te ayudaremos a mudarte a un lugar seguro. Parecía imposible. La idea de una vida sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin prepararme para la próxima explosión de Marcus, sin el gaslighting constante de mis padres. La doctora Martínez puso una mano suave sobre mi hombro. Ana, aquí tienes una elección, pero recuerda, la próxima vez podrías no llegar al hospital. Respiré hondo y asentí. Está bien, lo haré. Les contaré todo. Durante las siguientes 2 horas hablé frente a un grabador, documentando años de abuso, cada incidente, cada encubrimiento, cada manipulación. Mientras hablaba, sentí algo cambiar dentro de mí. El miedo seguía, pero ahora se mezclaba con otra cosa, determinación. Afuera de mi habitación, podía escuchar de nuevo la voz de mi madre, exigiendo verme. Pero esta vez, en lugar de sentir culpa, me sentí aliviada cuando seguridad la rechazó. Por primera vez, elegía a mí misma por encima de la tóxica definición de lealtad de mi familia. Estás haciendo lo correcto, me aseguró Lisa mientras firmaba la denuncia formal. No se trata de golpear a tu familia. Se trata de salvarte a ti misma. 6 meses después de esa estancia en el hospital, mi vida se había transformado por completo. La orden de restricción contra Marcus y mis padres me dio el espacio necesario para sanar, física y emocionalmente. Me mudé a un nuevo departamento en un edificio seguro,
cambié mi número de teléfono y empecé terapia para trauma. Los procedimientos legales avanzaron rápidamente, en parte por la abrumadora evidencia que la doctora Martínez y el oficial Torres habían reunido. El empleador de Marcus lo suspendió mientras se investigaba, y sus explosiones causadas por estrés finalmente tuvieron consecuencias. La reputación de mis padres, que habían protegido a toda costa, se desplomó cuando salió la verdad. Sus intentos de intimidar al personal médico los llevaron a problemas legales propios. La fachada de familia perfecta que habían mantenido durante años se rompió, exponiendo la oscuridad que habían ocultado tras puertas cerradas. Durante las audiencias, descubrí que no era la única víctima de Marcus. 3 de sus exnovias se presentaron con historias similares de violencia disfrazada de alivio de estrés. Mis padres las pagaron, tal como intentaron silenciarme a mí, me dijo una de ellas después de la corte. Tu testimonio nos dio valor. Ver que te defendiste nos hizo darnos cuenta de que nosotras también podíamos hacerlo. Mi madre intentó comunicarse a través de familiares. Sus mensajes aún se centraban en la imagen de la familia, no en mi bienestar. ¿Cómo pudiste humillarnos así? Se quejaba a través de mi tía. No respondí. La vieja Ana tal vez se habría sentido culpable, tal vez habría cedido para mantener la paz, pero la terapia me ayudó a entender que su reputación no era más importante que mi vida. La doctora Martínez se convirtió en más que mi doctora. Fue la primera persona que vio mis lesiones y percibió la verdad, en lugar de aceptar las excusas de mi familia. Testificó en las audiencias, usando su experiencia médica para establecer el patrón de abuso. No solo te estás protegiendo, me dijo después de su testimonio. Estás rompiendo un ciclo que podría haber continuado por generaciones. El apoyo más sorprendente vino de la hermana de mi padre, tía Kate, a quien no veía desde hacía años. Se contactó después de ver los informes de la corte. A mí me hicieron lo mismo, reveló durante un café. Cuando tu padre era joven, tenía estos episodios. Tus abuelos lo encubrieron, tal como tus padres hicieron con Marcus. Por eso me distancié de la familia. Debería haber hecho más para protegerte. Un año después de esa fatídica visita al hospital, estaba en mi nuevo departamento, rodeada de amigos que hice en el grupo de terapia. Celebrábamos no solo mi recuperación física, sino también la emocional. El oficial Torres, que se volvió una buena amiga, levantó su copa. Por Ana, que nos enseñó a todos que la lealtad familiar no debería exigir silencio ante el abuso. La doctora Martínez también estaba allí, sonriendo orgullosa. Tu caso ha cambiado los protocolos del hospital, dijo. Estamos implementando nuevos procedimientos de revisión para lesiones accidentales repetidas. Estás ayudando a proteger a otros que podrían estar atrapados en situaciones similares. El cierre final llegó de manera inesperada, dijo la doctora Martínez. La exnovia de Marcus me contactó buscando consejo. Él está empezando a mostrar los mismos patrones. Tus padres me decían que era estrés de boda, y que debía ser más comprensiva. Pero vi tu historia y le dije firmemente, no le debes tu silencio ni tu seguridad. Ella lo hizo, uniéndose al creciente número de personas que dejaron de habilitar el ciclo de violencia y encubrimiento de mi familia. Hoy, mi vida es tranquila. Los dolores de cabeza por años de conmociones han disminuido casi por completo. Sigo en terapia, aún me sobresalto con ruidos fuertes, pero estoy sanando. Mi nuevo hogar no tiene platos rotos, ni moretones que explicar, ni caminar sobre cáscaras de huevo. A veces me sorprendo sintiéndome triste por perder a mi familia. Pero luego recuerdo que no los perdí. Elegí salvarme de ellos. Y al hacerlo, encontré otro tipo de familia, basada en apoyo, verdad y cuidado genuino por mi bienestar. Las palabras de la doctora Martínez todavía resuenan en mi mente. La fuerza no consiste en soportar el abuso, sino en tener el valor de decir no más. Finalmente, después de todos estos años, entiendo cómo debe ser la verdadera lealtad familiar. Y nunca requiere sacrificar tu seguridad por la comodidad de alguien más.